¿Qué tal, hermanos y amigos? Quiero hablarle a la comunidad cristiana de San José, California. Quiero hablar a nuestra comunidad, aquellos que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, decimos que somos cristianos y que ahora somos nueva criatura y que somos el pueblo de Dios aquí en este mundo. Entonces, quiero hablarles de las señales que anuncian la venida de Cristo. Dice que profetas se levantarán y enseñarán a muchos y engañarán en sus enseñanzas. Yo no sé si a ustedes le ha llamado la atención de estos versículos, pero a mí algo y otra vez me golpea y me llama la atención en la cantidad de veces que aparece la palabra muchos. ¿Os habéis dado cuenta? No sé. La cual no aparece muchas veces. Muchos, dice la palabra muchos, note esto, muchos falsos profetas. Muchos tropezarán, muchos y vuelta con la misma palabra por haberse multiplicado la maldad de muchos. El amor de muchos se enfriará. Ahora, solamente hago un pequeño paréntesis. Dice desde el capítulo 24 de Mateo, el peor traducido el peor traducido, porque el versículo que hemos leído ahora, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hay una parte que no se tradujo correctamente. No es que se tradujo mal, sino que no se tradujo, que se pasó por alto y que dice, y es por eso que los pergaminos originales y por falta de predicar el evangelio, la maldad se multiplicará, que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es que no se tradujo, es decir, que habrá una escasez de gente que predique el evangelio. Habrán falsos cristos, falsos profetas. Se amontonarán maestros, como dice en otra carta Pablo, conforme a sus concupiscencias, a sus propias concupiscencias. Pero esa frase que dice, y por no predicar el evangelio, se va a multiplicar la maldad. Es como si el evangelio frenara la maldad, pero como no hay gente que predique la palabra claramente, pues la maldad desenfrena y el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No un tiempecito. Hay gente que está en la iglesia por un tiempecito, pero aquí no dice una temporada, sino dice hasta el fin. Si no, y seguimos leyendo, versículo 14 del verso 24 de Mateo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. En aquel momento, el evangelio no se predicaba en todo, no salía de Israel. En aquel momento, ningún país del mundo predicaba el evangelio, solamente en aquel pequeño país. Pero ahora, dice que algún día el evangelio del reino se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, porque todas las naciones tienen que oír esto. En todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esto es el principio, no es el fin, pero ahora dice, pero en el momento en que el evangelio se haya predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces está diciendo cuándo empieza todo esto y cuándo termina. Lo vas a mirar captando lo que la palabra dice. Bien, seguimos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, claro, entonces hay que leer el libro del profeta Daniel, porque si no, ¿qué fue lo que dijo Daniel? Bueno, y ahora que entre en un paréntesis, el que lee, entienda. Cuando veas el lugar santo, la abominación que se habló ya por el profeta Daniel, los que estén en Judea,
huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que estén encintas, las mujeres, y de las que críen hijos en aquellos días. Y ahora, fíjense, qué interesante. Este versículo dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, en día de reposo. Es curioso, para mí no. No podemos incluso orar que cuando todo se ponga difícil y complicado, pues que no estemos en la estación de invierno ni en el día de reposo. Bueno, ustedes saben que hay algunas prohibiciones bíblicas, cosas que según la Biblia, el día de reposo no se podían hacer. Pero los judíos añadieron cientos cosas y prohibiciones de más de ellas. Estoy leyendo bien claro un libro muy famoso, que es el libro que literalmente significa la mesa está servida, a la mesa que está puesta, más, no menos, ahí te pone todos los rabinos a lo largo de la historia que añadieron al día de reposo y una de te hacen la vida complicada, la vida difícil. Solamente se podía caminar 1500, 1050 kilómetros. Por eso, perdón, metros. Camino de un día de reposo. En el momento en que caminaría más de eso, de lo que habían estipulado los rabinos, ya habías quebrantado el día de reposo. Entonces, vuelve otra vez a mencionar el día de reposo. Sigo leyendo, que me quedé en el versículo que voy de 21 de Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni habrá, si algunos han dicho, bueno, pero siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido catástrofes. Sí, pero como las que se van a ver en el mundo futuro, dice que nunca las que ha visto antes se habrá ver otra vez. Si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Qué fuerte dura eso, a que nadie, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la Biblia. Es decir, esto va a ser algo tan difícil, tan duro y tan complicado que si yo no hiciera algo, si yo no acotara los días, contara, nadie se podría salvar. Nadie. Pero debido a ahí que los escogidos, yo acorto los días, la pregunta obvia es, ¿quiénes son los escogidos que Jesús dijo que él había por causa de los escogidos? Ahora hablaremos de eso también. Sigo leyendo entonces, si alguno dice, mirad de aquí está el Cristo, el Mesías, o mirad allí está él, no lo creáis y no vuelva otra vez a los mismos. Se levantarán falsos profetas, falsos procristos y ahora, mira lo que dice aquí, harán grandes señales y prodigios. Harán milagros, prodigios, maravillas, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es decir, que se puede llegar a engañar a los escogidos, estos falsos cristos, estos falsos profetas, estos falsos predicadores. Quiere decir que los escogidos están ahí, porque si no estuvieran, ¿qué sentido tiene decir que algunos de los escogidos pueden llegar a ser engañados? El verso 26 dice, el verso 25 de Mateo 24, y lo os he dicho antes, así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no le crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así
será la venida del Hijo del Hombre. Bien claro que explica. Porque donde quiera que tuviera el cuerpo, dice, del muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente, dice la Biblia. Después, mira la palabra, después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su luz, su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habla del sol, habla de la luna, habla de las estrellas. Y qué curioso, que aún el sueño que tuvo José, ¿se acuerda? Él vio el sol, él vio la luna y las estrellas. Y es bien curioso que a veces como se repiten las cosas en la Biblia. Entonces aparecerá el Señor, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Note que dice la señal. No dice el Hijo del Hombre, sino dice la señal del Hijo del Hombre. Cuando Él vino, la señal, la primera vez hubo una señal en el cielo que no todos, pero algunos reconocieron y dijeron, ay, esa es la estrella de Él. Y siguieron la estrella, vinieron del oriente siguiendo una estrella, la estrella de Él. Una estrella, sino su estrella. Y cuando ellos vinieron del oriente y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Así que ellos sabían que aquella estrella indicaba su primera venida. Bueno, pues habrá en los últimos tiempos una señal que indica que Él viene por segunda vez. Él dice aquí, y entonces lamentarán todas las naciones y las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y con gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus hijos, los cuales son los escogidos. Cuando Él viene y Él tiene que recoger a los escogidos que en el momento que estén allí. Y dice que lo va a juntar en los cuatro vientos, es decir, en los cuatro puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora menciona un árbol que para nosotros es conocido. Y esto es, en el otro país no tenía mucha idea. Pero mira, que el árbol menciona aquí, especialmente en San José, en el parking lot de nuestra iglesia, hay un árbol, o hay una higuera. Aquí yo he visto, ves una higuera, de la higuera, dice, aprendamos de ella la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo están las higueras ahora? Con hojas, ahora están con hojas, porque no están el verano todavía. El invierno están peladas, parecen muertas, parecen secas. Es que Él utiliza, pues, el que se conoce de su tierra para que enseñarnos cosas. De cierto los digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ahora, fíjese, qué curioso, ya mencionaron en él y en el mensaje, el estudio al profeta Daniel. Ahora menciona otro personaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo conocía el Señor las Escrituras? Él sabía de memoria. Dice, como los días de Noé, hay que leer cómo eran los tiempos que Noé, para enterarnos cómo eran los días de Noé. Así será, se va a repetir la historia de el Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio,
estaban comiendo y luego estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No es que comer y darnos en casamiento estaba mal, pero la vida era todo el vivir, era lo típico de hoy y no entró y no entendieron, no entendían hasta que vino el diluvio. Cuando vino el diluvio, mira cómo entendieron, pero ya era muy tarde. Ya se ha hablado mucho, muchos están esperando que esas cosas se cumplan, pero es muy tarde para muchos. Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, en un molino, y una será tomada, la otra será dejada. ¿Por qué no sabéis a qué hora habrá de venir el Señor? En este evangelio menciona a gente trabajando en el campo, a dos mujeres muriendo en un molino, pero el otro evangelio dice, veáis a ver, que pone otro ejemplo. Dice el versículo 43, porque sabed esto, si el padre de la familia supiese la hora el ladrón habría de venir, pues velaría y no dejaría a nadie entrar a su casa. Por tanto, así también nosotros ahora estemos preparados, hermanos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no estamos pensando, a la que no pensamos. Vamos ahora al Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, para que veamos qué curioso que Marcos nos cuenta acerca de la misma conversación que estamos hablando, pero añade algunos detalles a Mateo que no nos da, que Mateo no nos los da. Entonces, en Marcos capítulo 13, versículo 1, lo tienen, lo tiene hermano, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y edificio. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el Evangelio según San Mateo, si os habéis fijado, parece como fue el grupo de discípulos que les enseñaron los edificios del templo. Pero aquí Marco parece que nos da a entender que no fue uno, no sabemos cuál, el que le dijo al Señor, Señor, mira qué templo, mira qué edificio. Y el Señor le dijo a él estas palabras en el verso 3 de Mateo 13. Y se sentó en el monte de los olivos y el templo, y estaba allí en el monte de Moriah. Y habló el torrente del Cedrón y subió el monte de los olivos. Y aquí que en ese recorrido relativamente corto fueron pasando, y dice en el verso 3 algo muy interesante que yo en su día ya le comenté. Se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, y le preguntaron aparte, ¿ese es Mateo nos dice? No, nos da a entender de que todos los discípulos le dijeron, Señor, acabas de decir que el templo que se había sido destruido, dan una señal de que eso va a suceder, de tu venida y del fin del siglo. Pero sin embargo, Marcos te dice, no, los 12 discípulos no fueron solamente 4. Pedro, que no se llamaba realmente Pedro, Pedro fue el apodo que él puso el Señor, como se llamaba, Simón, y uno de los hijos de Jacob, ¿se acuerdan que uno de los hijos de Jacob, cómo se llamaba? Simón, después dice que el otro se llamaba Jacobo. Jacobo, ¿qué es? Jacob es el nombre Jacob. Juan y Andrés, y le preguntaron aparte, diciéndonos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida cuando estas cosas se hayan a cumplirse? Ahora dice, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos, otra vez la palabra muchos, en mi nombre, y yo soy el Cristo, y muchos engañarán
y oiréis de guerra, de rumores de guerra. No se turben, porque es necesario que estas cosas sucedan así, pero aún no va a ser el fin, porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre, habrá alboroto. Principios de dolores son estos. Así que yo creo que todo esto está ocurriendo y que estamos viviendo cada vez más. Dice que en ese momento se calcula que hay 87 países en guerra ahora mismo. Generalmente oímos de lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en otros lugares. Aparte de eso, se calcula que hay 87 naciones, sobre todo por ahí, por esos países africanos, donde apenas llegan noticias que se están matando uno contra otro. Y todo esto es principio, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos ahora, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y las azotarán, y delante de los gobernadores, de los reyes, y os llevarán por causa de mi testimonio. Y es necesario, es una necesidad que el evangelio sea predicado. Hay que predicarlo antes de todas las cosas a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlo, esto es un versículo que me llama mucho la atención y me gusta porque dice, no preocupéis porque habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuese dado en aquella hora. Es hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino va a ser el Espíritu Santo que estará hablando por nosotros. Luego el Espíritu Santo puede utilizar a una persona para hablar a otra de ella, a veces dándose cuenta y otras veces ni siquiera se consciente que el Señor está hablando a través de su vida. El hermano se entregará a un hermano. Otro, Mateo dice, pero esto se le quedó grabado a Marcos, dice, no, él dijo también que los hermanos se entregarán unos a otros. ¿Qué hermano se refiere? Hermano, nosotros nos llamamos hermanos, hermanos carnales. Bueno, da la ocasión de igual. Si es los hermanos en Cristo, pues a menudo el panorama que miramos, y si así es, hermanos carnales, que peor todavía. Dice, hermanos, contra el Padre habrán hijos, contra el Padre se levantarán hijos contra los padres y padres y los matarán. Bueno, os esto de soñar fuerte, pero en los últimos años hemos visto de casos en que, especialmente en otros países en Europa, que han matado a sus padres o no. ¿Se acuerdan del chico famoso de la katana? Eso sucedió en España, que se levanta un día y se cortó la cabeza, y el padre y la madre le cortaron la cabeza, y bueno, aquello fue tremendo. ¿Qué no fue? Tengo 100% seguridad para mí, que me dijeron que el famoso chico está de la katana. Mató a un hermano que él tenía, que creó que era síndrome del Down, y que el padre ya, a la madre y a la hermana, sí, exactamente, pues a mí me dijeron que este chico ingresó en un centro cristiano y se ha convertido. Es lo que me ha dicho, pero no tengo un 100% de creer esas cosas, según me contaba este es mi mentedor, de quien yo traigo todas mis enseñanzas y mis ilustraciones, porque no todas son mías, no son original mías, pero quiero comunicarle las cosas que él me comunica y me enseña. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, así que puede bien claro que si está buscando aplausos, a que todo el mundo le caiga bien, pues quítate de eso de la cabeza, porque aquí dice todo lo contrario, dice que seremos aborrecidos por todo. Pero, ¿y qué he hecho en esto para que me hable así? ¿O qué he hecho yo esto para que me trate esta persona de esta manera?
Es que no es cuestión de lo que has hecho, es cuestión de quién tú eres. Eres un escogido, un hijo de Dios. Dice, por causa de mi nombre, porque te habéis hecho cristiano, ya simplemente por eso yo te van a aborrecer. Dice que, porque el que perseverare hasta al fin, cuando vea la abominación desoladora de la casa, habló del profeta Daniel, pues donde perdón pueda estar pendiente de estas cosas. Los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en la azotea, no desciendan a la casa, ni entren a tomar cosa de algo. El que esté en el campo, no vuelva a tomar su capa. Si hay los que estén en cita, las mujeres que críen a sus hijos en aquellos días, ay de ellas. Oremos pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días será día de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni habrá. Es decir, que podríamos decir, no toda seguridad, con toda seguridad, que lo peor está por venir. A veces decimos que lo mejor está por venir. En cuanto a esta profecía, lo peor está por venir. Pero también podemos decir con toda seguridad que también lo mejor está por venir. Si no, uno o lo otro. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie, hermano, sería salvo, mas a causa de los escogidos que en Él lo escogió, que Él llamó, que Él redimió, que pagó un precio, acordó que aquellos días, Marcos los está contando como algo que ya pasó. Se da cuenta del tiempo de los verbos, como que ya eso se hizo, lo aún ha ocurrido. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos profetas y harán señales, prodigios, y engañarán. Nota que dice que harán señales, harán prodigios y engañarán a muchos, si fuese posible, a los escogidos, si fuese posible aún los escogidos. Y lo que he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no verá su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y algunos dicen, ¿qué más que estrellas son? Meteoritos. No, los potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Vuelve otra vez la palabra escogidos. Su palabra aparece en griego. Cuanto del extremo de la tierra del cielo. Y vuelvo otra vez a mencionar la higuera. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál? No esta que estamos viviendo, las que estén sucediendo, las cosas que acabo de mencionar. Pero mis palabras no pasarán. Y vamos a ir ahora, vamos a ir de Lucas y con este pasaje, porque ahí en Lucas se encuentra una serie de cosas que curiosamente no se cuentan en ninguno de los evangelios que hemos leído. Lucas 21. Y eso lo hablaremos en la próxima enseñanza. Atención a los detalles que entra en detallista y relata. Porque ustedes no saben que todos los evangelios y todos los libros de la Biblia son importantes y que todos tienen datos muy interesantes. Pero Lucas tiene una característica que a mí particularmente me llama la atención, y es que a veces cuenta cosas y se da cuenta de detalles que a lo mejor a cualquiera de nosotros se nos hubiera pasado por alto. Por ejemplo, dice que en el aposento alto habían 120 personas. Fíjate tú, él se dedicó a contar la gente que había y preguntó, oye, ¿cuántos eran
el día de Pentecostés. Dice el 120. A lo menos otros evangelistas ni siquiera se dieron cuenta y pararon en eso. Por eso Lucas dice que él indagó, preguntó, averiguó diligentemente todas esas cosas, y una de las cosas él va a contarnos cosas acerca de esta conversación que Jesús estuvo y mantuvo con sus discípulos en el monte de los olivos. Y allí nos vamos a dar cuenta que no hemos leído en Mateo y que tampoco hemos leído en Marcos, pero que vamos a ver lo que nos dijo Lucas, capítulo 21, versículo 15, versículo 5 del capítulo 21, y a uno que hablaban de que el templo estaba adornado en hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo, y estas cosas veáis, vendrá que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. El verso 7 dice, y que preguntaron, y sabemos que fueron 4 los que preguntaron, sí, maestro, ¿cuándo será estas cosas? Y el Señor habrá cuenta estas cosas estén pasando y sucediendo. Él le dijo, mirad que no sean engañados, porque van a venir muchos, otra vez la palabra muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el que está cerca, más no vayáis en pos de ellos. Cuando oigan de estas guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será todavía. Inmediatamente se me llama mucho la atención esta palabra y me gusta. No todo será así como nosotros pensamos. En un golpe, sino despacito, inmediatamente va a venir. Entonces le dije, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares y habrá y pestilencia y habrá terror. Ahora digo algo que no había dicho Mateo y ni Marcos, grandes señales del cielo. Eso no nos lo habíamos leído hasta ahora. Cosas que vamos a ver en el cielo que los científicos y los astrónomos dicen, ¿y esto qué es? Eso lo vemos en el cielo. Por eso va a ocurrir en los últimos tiempos. Hay un versículo dicho, sea de paso, en el Antiguo Testamento, no prestéis atención a las señales de los cielos, porque van a ocurrir cosas en los cielos, en los cosmos, en el universo, que van a causar pánico, terror, angustia, o no tenemos que preocuparnos por eso. Verso 12 dice, pero entonces de todas estas cosas, os echarán a mano y lo van a perseguir y entregarán en las sinagogas, en las cárceles, y van a ser llevados entre reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para que diéramos testimonio allí. Proponed en vuestros corazones, no piensen cómo van a hablar de responder a vuestras defensas, porque yo le daré palabra y le daré sabiduría. Qué bonito suena eso. El cual podrá resistir, el cual no le podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán, y algunos de ellos, a veces la gente se agarra de la familia como diciendo, bueno, ahí tengo una seguridad. Aquí te dice el Señor, cuidado, sea que sea o está contigo tu padre o tu madre, tu propio hermano, o sea que Él te entregue y te traicione. Así que, porque yo, perdón, versículo 17, dice que seremos aborrecidos por todos, por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces los habemos leído hasta ahora, y con paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué te parece?
Así que la paciencia nos hará mucha falta en los últimos tiempos. Pero cuando vienen en Jerusalén, rodeada de ejércitos como hoy, tampoco hemos leído eso hasta ahora. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en el medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. Esto en estos días, porque la tribulación, porque estos días, perdón, son días de tribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén en las mujeres encintas y los que críen hijos en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre este pueblo. Qué interesante. Caerán a filo de espada y serán cautivos y todas las naciones. Hoy en día vemos a Jerusalén rodeada de tantos enemigos por donde quiera, todos los enemigos que tiene, y cómo Dios está protegiendo a su pueblo a pesar de todas esas cosas. Jerusalén será hollada y está siendo hollada ahora mismo por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa es una frase clave en la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Hay dos frases que Pablo utiliza en la carta de los Romanos que son muy parecidas, pero que son dos frases completamente diferentes, la una de la otra. Una es esta: tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles, de los que no son judíos, no son cristianos. En otra, plenitud de los gentiles. Son dos frases parecidas, pero que no contienen nada que ver, no tiene nada que ver el tiempo de los gentiles. Tiene que ver con el tiempo que es los gentiles iban a tener posesión de la ciudad de Jerusalén, y llegará un momento en que Jerusalén nunca más volverá a estar en posesión de naciones. Gentiles de naciones extranjeras. ¿Cuándo se acabó esto? Ahora. Vamos a explicar cositas, pero no. ¿Cuándo se acabó el tiempo de los gentiles? Cuando la ciudad de Jerusalén, en el siglo XX de 1967, Jerusalén estaba en manos de los gentiles, concretamente de Jordania, a partir de la guerra de los 6 días, la famosa guerra de junio. Yo estaba en la escuela cuando sucedió eso, en el 67. Jerusalén pasó a formar parte del Estado de Israel, y ya se acabó el tiempo que los gentiles iban a hollar a esta ciudad. Hollar es pisotear, destruir, pero ahora queda la plenitud de los gentiles, es decir, como el ocupo, como el primero de los gentiles, tienen con convertirse. Todavía no se ha completado el cupo de los que van de convertirse. Todavía hay hueco, todavía hay espacio, y vale, y sigue leyendo el verso 25 del capítulo 24. Entonces habrá señales en el sol. Hasta poco hubo una guerra, ¿cómo se llama? No una guerra buena, especie de que afectó una cantidad de aparatos, y fue como una tormenta solar que afectó radares, afectó un montón de cosas electrónicas que ahora mismo no, en el asunto, los iraníes todos los aparatos electrónicos han parado de funcionar, le destruyeron las defensas aéreas y los barcos navales. Una luna de estrella, la luna de estrella, y angustia a la gente. Escucha ahora esto, porque me llama la atención. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Solamente Lucas habla de esto. Parece como que Marcos y Mateo no le dio importancia, pero dice que la gente tendrá miedo al ver cómo el mar tendrá unas olas y un bramido espectacular, de fallecimiento de los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Gio, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. También le dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, y cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino, os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El reino y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, porque vuestros corazones no se carguen de glotonería hoy en día. Qué cosa curiosa que Lucas menciona esto, ¿no? Dicen que la mitad del mundo tiene acceso, la mitad del mundo tiene exceso de peso, están fuera de peso, comen demasiado, y la otra mitad del mundo pasan hambre. Muchos están muriendo porque están comiendo mucho, demasiado. Otros están muriendo porque no están comiendo lo suficiente. No, dice que tenemos que tener cuidado con la glotonería, con la embriaguez, con los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre esto que aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que están y los que habitan sobre la faz de la tierra. Pongamos mucha atención a estas palabras. Yo he estado leyéndolo muy rápido, pero cuando veo tantas cosas, en el próximo capítulo que estaremos hablando, vamos a tocar estos puntos de vista bien más detalladamente, más despacio, porque la palabra de Dios tiene algo que decirnos en estos tiempos. Y ahí, en Mateo 24, del verso 23, dice señales del fin. Y nos habla del capítulo 13 de Marcos, debemos leerlo también, y debemos leer Lucas 21 para que darnos cuenta todas estas palabras que están allí escritas, hermanos. Es tiempo de que nosotros entendamos de los tiempos que estamos viviendo, la expectativa de las cosas que esperamos. Esperamos no el nacimiento de Jesús, esperamos no la resurrección, ya resucitó, lo celebramos el domingo pasado, nos gozamos con eso. Ahora estamos en la expectativa. Eso nos ha dicho que si usted tenía planes de casarse, que no se case, no. Que usted ahora no vaya a trabajar, que no. Que usted quería comprar una casa, no la compre. No paralice esas cosas. Pero que en medio de todas esas cosas, ten en mente que yo no veo a los cristianos pensando en la venida gloriosa de Cristo Jesús, que vendrá desde los cielos a buscar a su pueblo. Y vendrá a buscar y llevar, y estaremos, como dice Colosenses bien claro, que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos viviendo seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces, no vivamos una vida loca, entendamos bien claro, vivamos de acuerdo a la promesa de Dios, del Señor, porque los tiempos se están acercando. Yo no te voy a decir el día, porque la Biblia no dice el día. No te voy a decir la hora, porque la Biblia no lo dice. Pero la Biblia dice señales. Por eso vamos a mirar estas a señales de la venida, para que usted la tenga en mente, porque estamos viviendo en el tiempo donde Cristo va a culminar sus planes y sus propósitos. Y tú tienes la oportunidad. No vivas alejado. Lee más ahora la palabra, estudia la palabra del Señor, ora más al Señor. Los servicios de oración, tengo que decirles como pastor, son los servicios más pobres, donde viene menos gente. No sé por qué, porque el servicio de oración es dedicado solamente a Dios. Allí no hay coro, no hay canto, no hay nada que esté. Todo lo que se hace allí es orar. Pues es el que menos la gente viene, que es dedicado todo a Él. ¿Por qué será eso? Y la oración, la vigilia, para muchos es muy aburrido. Ven una vigilia, no van a orar. Como que eso es todo lo que se va a hacer. Pues todo lo que hay que hacer en una vigilia es orar, buscar el rostro del Señor, la comunión del Señor y entrar en una vida del Espíritu con el Señor. La vida de oración es muy importante hoy en día, que usted entienda por qué usted ora
¿Y para qué ora? ¿Y qué espera cuando ora? ¿Y con quién habla? Cuando usted está orando, usted entra en la presencia del Señor. No hemos entendido esto de la oración, que le vamos a hablar después. Estar orando es entrar en la presencia de tu Dios, en comunión, estar en el Espíritu. Por eso mucha gente no viaja en barco, porque tienen miedo que el barco se va a hundir y no pueden gozar el tiempo de irse a un crucero, disfrutar, porque tienen miedo, viven en la carne, le produce temor. Sin embargo, hermano, si tú estás en el Espíritu y ese barco se hunde, tú no vas a morir. Lo que muere es tu cuerpo, eso es lo que se pierde, pero tu espíritu, y tú no, porque tú vives en el Espíritu, está en comunión, en relación con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu con Él, y en el Espíritu hay paz. Por eso la Biblia nos dice que vivamos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu, porque en el Espíritu hay paz. En el Espíritu tú estás en comunión, en relación con tu Dios. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto el cuerpo, pero él vivirá. Por eso debe de tener a la muerte cuando llega. Si tienes que morirte adelantadamente, es el tiempo donde tu cuerpo es el que muere. Pero tú, Pablo dice, prefiero partir de ese cuerpo para estar en la presencia del Señor ya del todo. Ya prefiero salir de aquí, porque tú estás encarcelado en un cuerpo. Pero tú vives en el Espíritu. Esa es tu vida, el hombre espíritu. Por eso que hay que nacer de nuevo. Nace de nuevo del Espíritu para que viva, andes en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Por eso le dice a la iglesia en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el cuerpo dice al Espíritu, no, lo que el Espíritu dice a la iglesia. 7 veces se repite en el libro de Apocalipsis y lo vamos a estar mirando en los capítulos que vienen. Dios te bendiga y te miro en el día de mañana a esta misma hora, este mismo canal, esta misma emisora, en misma conexión que tú tienes. Aquí vamos a estar para hablar de estas cosas que son importantísimas para tu vida cristiana. Dios te bendiga, Dios te guarde.